doctor Fabricio Loaiza Toro, que nos va a dar un tema bastante actual por la situación de salud global que estamos pasando. Vamos a ver en la siguiente media hora la aplicación de la telemedicina en el control de la diabetes mellitus. El doctor Fabricio Loaiza Toro es doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Cuenca, es especialista en diabetes en la Universidad Católica del Uruguay, es máster en endocrinología de la Universidad de Alcalá de Madrid, director médico de Clinidiap, Centro de Atención Especializada de Diabetes y Tiroides. Actualmente es presidente de la Asociación de Diabetes y Tiroides y con mucho orgullo, delegado actual de la Asociación de Diabetes para Ecuador, de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ALAD. Con ustedes el doctor Fabricio Loaiza. Un gusto, doctor Loaiza. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu presentación. Gracias a todos los asistentes al Congreso. Realmente ha sido un desafío para nosotros organizar este Congreso y sabemos que es un Congreso que nos está dejando muchas cosas positivas, un esfuerzo que hemos hecho junto a Jorge y los otros miembros del comité organizador de este Congreso, que creo que ha valido la pena el esfuerzo y sabemos que todavía faltan 2 días que van a ser muy provechosos. Muchísimas gracias por permanecer acá con nosotros a estas horas, un día sábado. Felicitaciones por el deseo que tienen de aprender como lo están demostrando. ¿Está bien la presentación? ¿Lo están viendo? Sí, está bien. Ok. Bueno, vamos a hablar entonces de este tema, como dijo Jorge, bastante actual, más que nada que se ha desarrollado en estos tiempos, porque sí, estudiando un poco acerca de la telemedicina, pues nos podríamos dar cuenta que ya es un tema que se ha venido desarrollando en algunos países de acá de Sudamérica y en otros países de América del Norte y de Europa, donde ya han tenido mucho más desarrollado que nosotros, pero acá pues sin lugar a dudas que la pandemia que estamos viviendo dio lugar a un mayor desarrollo de la telemedicina y pues ahora la vamos a enfocar un poco en el paciente con diabetes mellitus. 3 puntos nada más vamos a revisar en esta agenda porque la verdad es que he querido ser bastante práctico y poder al último tener un tiempo de interactuar con todos los asistentes. Como primer punto vamos a definir qué es telemedicina y vamos a conocer cuáles son sus beneficios. Vamos a, como segundo punto, a revisar un par de estudios sobre telemedicina adaptada en pacientes diabéticos. Y como tercer punto, cómo aplicar la telemedicina a nuestro paciente diabético. Y allí quisiera, si ustedes me lo permiten, compartir unas pocas diapositivas sobre mi experiencia concretamente con la telemedicina aquí en la ciudad de Machala. Bueno, como primer punto entonces vamos a revisar qué es la telemedicina. Sabemos que la telemedicina es la prestación de servicios médicos a distancia mediante la utilización de herramientas tecnológicas que todos actualmente conocemos como TICs, que son las tecnologías en informática y en comunicación que estamos utilizando en estos tiempos. Realmente es una definición muy sencilla y cuando hablamos de telemedicina, simplemente hablamos de los servicios médicos que se pueden prestar a distancia, que el médico no está presente físicamente allí con el paciente, pero a través de todas estas herramientas tecnológicas podemos prestar ese servicio. Algo muy importante de la telemedicina es que la telemedicina no reemplaza a las técnicas convencionales de
de poder examinar o de poder atender a un paciente, sino que la telemedicina complementa estas técnicas. En la mayoría de los casos viene a ser un muy buen complemento y creo que el objetivo de la telemedicina no es llegar a reemplazar, porque quizás cuando recién se empezó a desarrollar la telemedicina a inicios de la pandemia, hace 6 meses atrás, yo escuchaba y conversaba con colegas que tenían cierta resistencia a la telemedicina y que hablaban de que no se podía hacer una buena atención a través de telemedicina porque para poder dar una buena atención hay que estar cerca del paciente, hay que tocar, hay que escuchar, hay que examinar. Eso es nuestro concepto de medicina, es lo que nosotros venimos aprendiendo en nuestras aulas en la universidad. Sin embargo, la telemedicina, aplicar la telemedicina, para aplicar la telemedicina, perdón, necesitamos romper ciertos paradigmas en nuestra mente, ciertas estructuras, y saber que la telemedicina efectivamente puede ser un muy buen complemento en el control de las enfermedades, en el seguimiento de las enfermedades, y creo que más específicamente toma una importancia vital en las enfermedades crónicas, como lo es la diabetes y por cierto, los trastornos de la tiroides. Este cuadro simplifica muy bien lo que son los tipos de telemedicina. Y allí ustedes pueden ver que la telemedicina podemos dividirla en una teleconsulta, en teleeducación, en telemonitoreo y en una telecirugía. La teleconsulta, que no es otra cosa que dar una consulta médica a distancia, sabiendo que la teleconsulta pues no solamente se puede dar entre un médico y un paciente, sino que también la teleconsulta la podemos aplicar entre médicos. Por lo general se puede hacer una teleconsulta entre un médico de atención primaria, un médico general y un médico especialista, en donde se puede utilizar para poder consultar, para poder requerir algún criterio acerca de algún paciente. Y la clásica teleconsulta, que es la que se puede dar entre un paciente y uno o varios médicos, es decir, un equipo de médicos que puedan prestar ese servicio al paciente. Además, podemos ver la teleeducación, que consiste en la educación, como dice la palabra, valga la redundancia, en cuanto a todos los conocimientos que se pueden transmitir. Precisamente lo que estamos haciendo ahora es una teleeducación. Es decir, estamos siendo educados de los diferentes expositores, estamos aprendiendo utilizando todo lo que son los instrumentos informáticos que hoy nos permiten tener este gran apoyo. Y tanto la teleconsulta como la teleeducación pueden ser sincrónicas y asincrónicas. Cuando se refiere a una teleconsulta o teleeducación sincrónica, está hablando de algo en tiempo real, es decir, cuando se produce en medio de la consulta a través de un teléfono, a través de una computadora o a través de cualquier medio tecnológico, se produce el envío y la recepción de datos en tiempo real. Es decir, yo estoy teniendo una consulta telefónica a través del teléfono, a través de mi computadora, y lo que en ese momento hago es receptar imágenes, receptar el resultado de un examen, receptar una foto que me puede enviar el paciente. Ahí en ese momento lo recibo y puedo analizarlo. Esa es una teleconsulta sincrónica. Y una teleconsulta asincrónica es cuando yo recepto datos del paciente, pero no lo hago en el momento mismo de la consulta, sino el paciente me puede enviar a mi correo electrónico o a mi teléfono información que yo la puedo revisar posteriormente.
Y el otro tipo de telemedicina es el telemonitoreo, que es cuando yo puedo hacer un seguimiento de mi paciente, puedo ir monitorizando cómo es el estado de su salud, el avance en el estado de su salud. Y finalmente la telecirugía, que pues a pesar de que quizás no es lo recomendable, no estoy diciendo, hablamos en este momento de si es lo correcto o lo incorrecto, estamos describiendo los tipos de telemedicina, pero en muchos lugares ya se realiza telecirugía, obviamente de manera asistida por un especialista y, y da buenos resultados. Al final les voy a comentar una experiencia local con una cirugía, obviamente cirugías menores que competen a nuestra especialidad. ¿Cuáles son los beneficios entonces de la telemedicina? Bueno, hay muchos beneficios de la telemedicina y yo quisiera ir enumerando uno por uno y conversando un poco sobre esto. Bueno, el primer beneficio de la telemedicina es que reduce el impacto económico tanto para el centro médico que atiende como para el paciente, por razones obvias, ¿no? No tiene que gastar el centro médico quizás los mismos recursos porque el paciente no está yendo a la consulta y el paciente tampoco, porque tampoco va a tener los gastos del traslado y los gastos que implican muchas veces en nuestro país, como debe suceder en muchos países del mundo, los pacientes de las ciudades más pequeñas, de las localidades más pequeñas, se trasladan. Por ejemplo, acá en Machala, las personas que son de Pasaje, del Guabo, Santa Rosa, Arenillas, Huaquillas, o la parte alta del Oro, para hacerse ver, muchas veces vienen acá a la ciudad de Machala, y eso implica tiempo, implica recursos económicos, implica que la persona va a tener que venir acompañada de un familiar, que va a haber una inversión de recursos, la cual se reduce cuando se hace telemedicina. Número 2, la telemedicina mejora o iguala el control diabetológico y metabólico de los pacientes versus los cuidados que se realiza con lo convencional, ¿no? Ya vamos a revisar más adelantito unas diapositivas en donde vamos a ver cómo a través de telemedicina podemos llevar un control diabetológico igual o mejor que los pacientes que acuden a un centro médico. Y también el control metabólico, el control de lípidos, el control de todo lo que implica la parte metabólica de un paciente. También la telemedicina ha demostrado beneficios en disminuir casos de hipoglucemia. Y creo que eso yo lo he experimentado ahora en esta pandemia, en donde he desarrollado de manera importante el tema de la telemedicina, porque el paciente que hace telemedicina es un paciente al cual obviamente cuando nosotros como médicos no estamos viendo al paciente, nosotros al paciente que lo estamos atendiendo a través de telemedicina, hemos desarrollado, creo que me pasó a mí y pienso que es algo que debe estar pasando a todos los médicos que atendemos pacientes con diabetes o trastornos crónicos, que hemos inculcado en este tiempo de una manera mayor el automonitoreo glucémico. Es decir, le estamos diciendo al paciente, tiene que medirse el azúcar todos los días, tiene que medirse el azúcar a tales horas, tiene que medirse el azúcar cuántas veces a la semana, y envíeme esos controles, es lo que estamos hablando de telemedicina asincrónica, yo los reviso y vamos manejando un poco el tema de la insulina, el tema de los antidiabéticos orales, el tema de la dieta, el tema del ejercicio. Entonces, los pacientes que hacen telemedicina, también hay estudios que han demostrado que tienen menos hipoglucemia porque tienen un mayor control glicémico a través del automonitoreo. Otro de los beneficios de la telemedicina es que empodera al paciente sobre el control de su enfermedad.
porque normalmente hay mayor comunicación entre el médico y su paciente, o el paciente tiene la facilidad quizás a través de los medios de comunicación de preguntarle a su médico si es que tal alimento es correcto o no comerlo, si es que está haciendo bien la actividad física, si está tomando adecuadamente la medicina. Entonces el paciente tiene un empoderamiento de su enfermedad y eso obviamente se va a ver reflejado en mejores resultados en sus parámetros clínicos. La telemedicina reduce los tiempos de espera, obviamente el paciente no tiene que esperar mucho tiempo, el paciente no tiene que ir a un centro médico, no tiene que estar en una sala de espera, no tiene que pasar por todo ese proceso que antes lo hacía. Disminuye el número de derivaciones a centros de mayor complejidad y riesgos por traslados. O sea, a través de la telemedicina, el paciente se está derivando menos, porque el paciente puede ser resuelto, muchas cosas que pueden ser resueltas a través de la telemedicina y el paciente ya no necesitará ir a un centro de mayor complejidad. Si hay un médico general, un médico familiar, un médico internista que está bien entrenado y bien preparado, podrá resolver muchas cosas y quizás el médico no tendrá necesidad de ir a un segundo nivel o a una mayor complejidad. Y obviamente los riesgos que se pueden tener por traslados, los riesgos del paciente en un traslado en una ambulancia, los riesgos que implica trasladar a un paciente que puede estar complicado. Y en una pandemia, la telemedicina fundamentalmente disminuye el riesgo de transmisión de la enfermedad, sea este virus, sea esta bacteria o cualquier microorganismo. Hoy estamos todos con el tema del COVID y sabemos que la telemedicina obviamente va a ser beneficiosa porque no va a hacer que el paciente vaya a la sala de emergencias, el paciente no va a estar en contacto con otras personas y obviamente va a disminuir el riesgo de transmisión de esta enfermedad. Algunos otros beneficios de la telemedicina son que disminuye la ansiedad y la preocupación del paciente. La ansiedad previa a ir al médico, ¿no? Todo paciente, y cuando nosotros hemos estado como pacientes, sabemos que esto genera cierta ansiedad, cierta preocupación cuando yo voy a ir al médico. Entonces, el poder tener ese contacto a través de una herramienta tecnológica con mi médico disminuye la ansiedad y la preocupación del paciente. Evita también el autodiagnóstico del paciente y por tanto la automedicación. El autodiagnóstico porque este paciente diabético que no puede ser atendido porque no puede ir a un hospital, porque no puede ir a un consultorio, va a buscar en la web, va a buscar en el internet y va a poner ahí sus síntomas y va a buscar en el doctor Google qué es lo que tengo yo y va a automedicarse según lo que le diga el internet. Entonces, de alguna manera también se ha demostrado que la telemedicina va a evitar un autodiagnóstico y por tanto una automedicación, que también puede ser pero muy perjudicial, porque hemos visto, personalmente me ha tocado ver en esta pandemia pacientes con hemorragia digestiva alta secundaria al uso de aspirina. Pacientes que pensaban que tenían COVID, pacientes que se estaban tomando aspirina, todos lo habrán escuchado acá en Ecuador, no sé si hay gente de otros lados, pero acá nuestros pacientes estaban tomando aspirina con limón. 3 aspirinas con un limón, esa es la dosis, y tuve un paciente que fue a la consulta con una hemorragia digestiva alta secundaria a la aspirina. Entonces, evita de alguna manera este tipo de comportamientos porque el paciente puede estar en contacto con su médico. Ok, esos son algunos de los beneficios. Sabemos que hay muchos otros, pero por cuestiones de tiempo revisamos los más importantes. Acá vamos a revisar también rápidamente un par de estudios sobre telemedicina. Un estudio importante de aquí, básicamente una revisión que se hizo, como ustedes pueden ver ahí, de algunas revistas importantes
y de algunas bibliotecas importantes, en donde finalmente desde de 233 estudios que se encontraron, se incluyeron finalmente después de toda la exclusión, se incluyeron 40 estudios para esta revisión. Los estudios básicamente debían comparar cuáles son los resultados de las aplicaciones de la telemedicina en pacientes diabéticos con los resultados que se obtienen con las intervenciones tradicionales. Es decir, ¿qué pasa? Telemedicina versus intervención convencional, o al menos comparar dos formas de intervención de telemedicina. Se incluyeron estudios tanto sincrónicos como asincrónicos. Ok. Estas fueron algunas de las revistas, perdón, fue un clic. Estas fueron algunas de las revistas con más aportaciones en la búsqueda, como ustedes pueden ver ahí, revistas importantes de telemedicina y telecuidado, que hasta ahora quizás eran un poco desconocidas, pero que existen, y algunas revistas sobre diabetes, Diabetes Care, que es importante para los que hacemos diabetes, y otras revistas importantes aportaron en esta búsqueda. Ahí están los metaanálisis, el porcentaje de la frecuencia de los artículos por tipo de estudio, cuántos fueron estudios clínicos aleatorizados y todo lo demás. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? Los resultados que se obtuvieron fueron los que vemos aquí en esta diapositiva. Primero, acerca de la efectividad, vemos que con una calidad de evidencia buena a regular, el control metabólico de estos pacientes, que fue medido a través de hemoglobina glicosilada, que fue medido controlado a través de telemedicina, la telemedicina consiguió mejorar o al menos igualar los resultados de un cuidado convencional. Es decir, el primer resultado en cuanto a efectividad fue: la telemedicina es igual o mejor que los cuidados convencionales para poder aplicar en el paciente diabético. Con calidad de evidencia buena, la telemedicina obtiene al mejorar los resultados iguales de efectivos que las técnicas tradicionales para un buen control metabólico que se midió a través de glicemia capilar, a través de glucemia postprandial, índice de masa corporal, colesterol HDL, LDL y tensión arterial. Es decir, que también hay una evidencia muy buena que nos dice que la telemedicina obtiene mejores o iguales resultados en todos esos parámetros. También con calidad de evidencia buena, las aplicaciones de la telemedicina igualan, pero no consiguen mejorar el conocimiento de la enfermedad frente a las alternativas tradicionales. Es decir, en este punto de lo que es educación, la telemedicina, por lo menos en esta revisión, no mejoró ser superior a las técnicas convencionales, pero sí igualar. Combinando todos los grupos de medidas que hemos revisado, puede decirse entonces que la telemedicina aplicada al control de pacientes diabéticos es efectiva, con calidad de evidencia buena. En cuanto a la eficiencia, puede afirmarse, con calidad de evidencia también buena, a regular, que el uso de telemedicina ayuda a disminuir recursos clínicos que se utilizan para atender a un paciente diabético, como por ejemplo el número de consultas médicas, el número de hospitalizaciones, las visitas a una sala de urgencias, los días de hospitalización. Entonces, esto es muy importante, poder reducir todo este tipo de parámetros a través de la telemedicina. También con calidad de evidencia buena regular, se señala que la telemedicina puede ahorrar costos. Entonces, esto
es algo muy importante porque aporta mucho, sobre todo en estos tiempos en los cuales pues nos hemos visto afectados por los temas de la pandemia, también en lo económico. Por ello, entonces, y con un nivel de evidencia buena a regular, podemos decir que la telemedicina en el control del paciente diabético es eficiente. Entonces, efectividad quiere decir que logra controlar, logra bajar, logra disminuir lo que queremos disminuir en nuestros parámetros clínicos. Eficiente significa que nos puede ser beneficiosa desde el punto de vista costo-beneficio. Y el tercer parámetro que se estudió en estos estudios es la satisfacción en el usuario, en el paciente, y también nos dice que con calidad de evidencia buena, la telemedicina tiene un alto grado de satisfacción para los pacientes, en este caso los pacientes diabéticos. Ok, entonces la atención por telemedicina, y esto que estoy diciendo ahora está en la guía de nuestro Ministerio de Salud Pública, que fue publicada ahora hace un par de meses, que fue realizada por algunos médicos especialistas reconocidos de acá de nuestro país, donde nos recomienda que la telemedicina se debe promover en todos los niveles de atención, pero tiene que tener un énfasis especial en el primer nivel de atención porque es el nivel que mayor y mejor contacto tiene con los pacientes. Entonces es importante para los médicos que nos están viendo, que nos están escuchando, que son médicos de atención primaria, creo que se debería proponer como iniciativa propia desarrollar el tema de la telemedicina con sus pacientes. Además, esta guía del Ministerio de Salud recomienda que una primera cita pueda ser presencial para poder realizar una buena historia clínica y un buen examen físico, y luego ya se puede hacer de manera de telemedicina. Y también nos dicen que las entrevistas semiestructuradas con los proveedores de atención primaria mostraron una mejor respuesta y satisfacción. Y nos hablan también un acápite acerca de los adultos mayores, y nos dice pues que en los adultos mayores les resulta más fácil el uso de teléfonos móviles y aplicaciones de mensajería personal versus obviamente las computadoras y versus el uso de quizás redes sociales o aplicaciones tecnológicas un poco más complicadas para adultos mayores. Se recomienda más bien en ellos el uso de teléfonos móviles y aplicaciones de mensajería. Este es otro, creo que nada más, este es el último, solo vamos a revisar este último estudio acerca del control de la diabetes a distancia, en el que nos dice que cuando nosotros realizamos, como está en la primera parte, una telemonitorización asincrónica, cuando nosotros hacemos este tipo de telemedicina, como está subrayado ahí, la diferencia de reducción de hemoglobina glicosilada versus una atención habitual fue entre 0,1 y 0,5 a favor de la telemedicina. Y en la segunda parte, cuando hacemos el control de manera sincrónica, es decir, en tiempo real, nos dice que la reducción de hemoglobina glicosilada para el grupo de telemedicina fue entre 0,9 y 1,4% respecto al grupo control. Así que también nos muestra beneficios en este estudio. Y solo esta última diapositiva en cuanto a estudios, porque revisando un poco sobre telemedicina me encontré con esta novedad que creo que ya le están aplicando también ahora en nuestro medio, pero que allá se lo estaba haciendo hace un tiempo en esta revista chilena de endocrinología y diabetes, que la telemedicina como una herramienta de enseñanza de endocrinología en estudiantes de medicina. Así que les dejo ahí también esa foto, esa diapositiva para que ustedes puedan revisar porque se está manejando también así, de esa manera. 5 minutos, doctor. Y finalmente, cómo llevar a cabo una consulta por telemedicina, y voy a contarles en 5 minutos, gracias Jorge, una experiencia local propia. Yo personalmente he hecho mucha telemedicina en este tiempo, y las dos aplicaciones que han sido más beneficiosas
Sin lugar a dudas que el Zoom creo que es la mejor por todos los beneficios que nos brinda, pero también se utiliza, creo que más WhatsApp, no tanto desde el punto de vista del médico o de mi parte, sino porque muchos pacientes no tienen instalada la aplicación de Zoom, o se les hace complicado el manejo de Zoom. Lo hemos hecho a través de WhatsApp en la gran mayoría, pero con algún grupo reducido de pacientes se lo ha hecho a través de Zoom y creo que sería lo mejor. ¿Qué incluye una consulta por videollamada? Bueno, primero una presentación personal. Es importante presentarse y darse a conocer hacia el paciente. Segundo, es importante romper el hielo, es importante tener una conversación previa, alguna pregunta, algo que tenga que ver con la actualidad para un poquito romper el hielo y los nervios que suele tener el paciente al hacer esta consulta. Tercero, preguntar por el motivo de consulta es importante y ahí van a haber dos cosas. El paciente puede consultar por un control de su diabetes o puede consultar por un evento agudo, por un problema específico aparte de su diabetes. Bueno, cuando se trata de un control de la diabetes, entonces, siempre es importante preguntar cuántos años de evolución tiene la diabetes. Para los médicos que vemos diabéticos, esa pregunta es una pregunta de cajón, no puede faltar, porque nosotros sabemos que según los años de evolución que tenga el paciente, el tratamiento va a ser dirigido de acuerdo a los años de evolución. Bueno, eso es muy profundo y habrá tiempo de desarrollar esto en algún otro momento, pero es importantísimo preguntar los años de evolución, preguntar el tratamiento que el paciente está tomando, si el paciente recibe pastillas, si toma antidiabéticos orales, o se administra insulina, o combina antidiabéticos orales con insulina, qué insulina se pone insulina rápida, insulina lenta, un análogo, humana, una premezcla. Es importantísimo conocer estos datos. Preguntar si el paciente se realiza automonitoreo glicémico también es importante. Preguntar la adherencia al tratamiento no farmacológico, no puede faltar. A veces son preguntas que no se hacen, pero son sumamente importantes en la decisión terapéutica final. Saber si el paciente tiene un buen tratamiento posterior. Si usted se cuida en las comidas, cuénteme cómo comió hoy, qué comió en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Bueno, eso le va a dar a usted una idea muy buena de la adherencia que tiene ese paciente y de cómo debe dirigir su tratamiento. Investigar síntomas y signos de mal control glicémico, importantísimo. Preguntarle al paciente si el paciente está orinando mucho, si el paciente está teniendo mucha sed, si el paciente está perdiendo peso, es clave para una decisión final de tratamiento y siempre investigar, al menos en este tiempo, por una probable cetoacidosis diabética. Es importante preguntarle al paciente si el paciente tiene mucha astenia, si el paciente está respirando muy rápido, si siente un aliento extraño, si el paciente está perdiendo mucho peso. Es muy importante por sospechar de una cetoacidosis en el interrogatorio. Preguntas dirigidas a una probable hipoglucemia, muy importante, sobre todo en pacientes con algún grado de afectación renal y con pacientes adultos mayores. Preguntar sobre comorbilidades también es importantísimo. Bueno, todas las comorbilidades que el paciente puede tener y tratar de obtener la mayor cantidad de datos posibles en su examen físico, preguntar por peso, si hay balanza en la casa, el paciente debemos hacerlo pesar, medir, si puede tomarse la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. El paciente puede tener un pulso oxímetro en su casa y tener todos estos parámetros, puede medirse la presión con un equipo en su casa, cómo está el estado de sus mucosas, si hay edemas. Hay muchos parámetros que podemos conseguir a través de telemedicina. Y los exámenes de laboratorio que nosotros vamos a pedir a nuestros pacientes, básicamente creo que traté de poner ahí lo más básico que debemos poner, empezando desde una biometría, una glicemia, una glicosilada, un perfil lipídico completo, una función renal, hepática, tiroidea, electrolitos, y en estos tiempos obviamente evaluar la necesidad de pedir un perfil COVID en todos estos pacientes, tanto a través de parámetros bioquímicos o una radiografía o una TAC simple de tórax, y siempre el examen de orina con un cociente albuminuria creatinina.
Luego, finalmente, realizamos un diagnóstico presuntivo y enviamos el tratamiento. Y nosotros decidimos, ¿lo hacemos tratamiento domiciliario o si el paciente no cumple las condiciones, tenemos que decirle al paciente la necesidad de un tratamiento intrahospitalario y la necesidad de la intervención de otras especialidades? Ok, creo que dos diapositivas más. Eso, quiero contarles un poquito de mi experiencia local. En esta pandemia se pudo realizar dos telecirugías, específicamente una paciente con una infección severa en el dorso de la mano, que fue en pleno pico acá en la provincia del Oro de la pandemia, en donde realmente estábamos todos asustados. Para los que no son de acá, les cuento que acá en la provincia del Oro, en el pico de la pandemia, fallecieron 14 médicos, 14 colegas, fue algo muy caótico, cada semana fallecían 2, 3 médicos, y realmente estaba muy complicado salir. Así que la paciente fue derivada a una sala de urgencias, en donde a través de videollamadas pudimos realizar con el médico residente esas pequeñas cirugías y limpiezas quirúrgicas en la mano y un pie que beneficiosamente dieron resultados satisfactorios. Aproximadamente 300 pacientes yo he atendido por telemedicina en este tiempo. Puedo decir que la satisfacción de los usuarios en una escala del 1 al 10 ha sido de 9, la eficacia y el control de la hemoglobina y parámetros metabólicos de 7 sobre 10, y la adherencia al tratamiento creo que he visto un cambio notable en eso, en donde el paciente ha tenido una muy buena adherencia, y en el automonitoreo glicémico un 9 sobre 10. Y he tenido la experiencia de 2 pacientes con cetoacidosis diabéticas que fueron manejados en su casa, porque los pacientes no querían ir al hospital, a pesar de que se les indicó la necesidad de ir al hospital. Los pacientes no quisieron, contrataron una enfermera y mediante telemedicina fueron tratados en su casa y ventajosamente tuvieron resultados satisfactorios. Y los pacientes, el manejo de 6 pacientes COVID más neumonías moderadas a severas dentro del domicilio. Esto lo estamos realizando a través de, acá en Machala hay una empresa de médicos que hace visitas domiciliarias y ellos se contactan con el médico especialista y realizan toda la intervención ellos en casa del paciente a través de las indicaciones del especialista. Entonces, a través de este sistema hemos tratado 6 pacientes COVID con neumonías moderadas a severas y ventajosamente los 6 pacientes han salido, aunque 4 de ellos fueron muy complicados, desaturando tremendamente. Y ojo que esto no es que uno quiere hacer todo acá, muchas veces se le recomienda al paciente que necesita ser trasladado, pero muchas veces el paciente se niega a ser trasladado a un hospital, y ante eso, pues uno bajo responsabilidad del paciente termina tratándolo en su casa. Ventajosamente 4 pacientes de ellos que fueron muy dificultosos por el uso de corticoides tuvieron muy buenos resultados. Finalmente, en las conclusiones, pues la telemedicina, como dijimos, es efectiva, es eficiente, ahorra y produce un alto grado de satisfacción en los pacientes, y en la actualidad es recomendable y necesario el uso de la telemedicina en los pacientes con diabetes y otras enfermedades crónicas. Los dejo con esta frase: la sabiduría consiste en saber cuál es el siguiente paso, y la virtud que nosotros tenemos es llevarlo a cabo. Así que todo lo que vamos aprendiendo en este congreso, toda esa sabiduría que vamos aprendiendo para seguir el tratamiento de nuestros pacientes, nuestra virtud es poder llevar a la práctica todo esto que estamos aprendiendo. Muchas gracias, y si hay alguna pregunta, pues con gusto. Muchas gracias, doctor Loaiza. Muy interesante, y nos hace reflexionar y nos hace ver muchas situaciones, como por ejemplo lo que usted mencionaba sobre el monitoreo en el que le llevamos el seguimiento, por ejemplo, de la glucosa. Eso lo venimos haciendo hace cuánto tiempo, no sé, mucho, desde que se tiene el uso de los glucómetros. Por lo tanto, hemos estado haciendo una especie de telemedicina desde hace mucho. Lo que pasa es que llegó esta situación, esta pandemia, una de las tantas que ha habido y que habrá, que hay que también ser realistas, y posiblemente esta no sea la última pandemia que veamos, lamentablemente, y bueno, tenemos que adaptarnos.
el humano ha tenido que adaptarse a tantas cosas y creo que es una de estas situaciones emergentes que tenemos que adaptar. Por lo tanto, sí, es impresionante. La telemedicina ha existido, creo que simplemente ahora se puso más de moda. De hecho, una diapositiva que me llamó mucho la atención, existe un journal de telemedicina, o sea, esto ya hay bastante tiempo. Yo me dedico a la cardiología y es verdad, también hay sistemas telemétricos para seguimiento del paciente. Los marcapasos es un ejemplo. Los marcapasos se los monitoriza por telemetría. Y no solo hay marcapasos, cada vez vamos viendo más tecnología, tenemos mayores conexiones a internet, mejores, cada vez hay más conexión, todos ahora, casi todos, o al menos tenemos alguien que conoce, o alguien que tiene una conexión, una buena conexión, porque esa es una limitante, creo, de la telemedicina. Eh, ¿Cuál sería la parte negativa de esta telemedicina? ¿O qué opinas sobre eso? Definitivamente, bueno, no es que al yo dar esta charla estoy promoviendo hacer solamente telemedicina y dejar de hacer la medicina convencional. Obviamente, como dijimos y aclaramos, la telemedicina es un complemento importante a la medicina convencional que hemos venido realizando. Pero sin lugar a dudas, de que algo negativo es el hecho de no poder uno estar allí y cerciorarse muchas veces de lo que realmente está teniendo el paciente, porque puede ser muy subjetivo a veces la información que el paciente me da. Puede ser algo muy subjetivo que el paciente se esté, por ejemplo, en este tema de COVID, uno de los parámetros que se estaba recomendando en telemedicina muy frecuentemente es que se mida la frecuencia respiratoria del paciente. A pesar de que se le explica y se le indica cómo debe ser, siempre va a quedar una pequeña duda de que el paciente lo esté haciendo correctamente. A veces el paciente dice, doctor, tengo 30 respiraciones por minuto, y uno dice, bueno, este paciente no anda bien, este paciente probablemente no va a poder tratarse en su casa, pero bueno, siempre es un poco subjetiva la información que puede dar el paciente y no es la objetividad que uno puede tener estando allí. A veces el uso de los equipos, no sabemos si el paciente está usando bien el glucómetro, si el paciente está usando bien el pulsioxímetro, el tensiómetro, y un poco siempre va a quedar esa incertidumbre. Ahora se ha mejorado mucho por este tema que yo te decía, Jorge, que hay un grupo de médicos acá que se están dedicando a asistir a las casas de los pacientes y ellos contactan al médico especialista y tratan de seguir las indicaciones que se les da. Entonces, obviamente ahí mejora mucho este tema y un poco más de confianza en los datos brindados. Eso quizás yo creo que puede ser lo negativo de la telemedicina. Sí, es bastante interesante. Por ejemplo, estamos en teleeducación, ¿sí? Todos estamos en nuestras casas y estamos educándonos, aprendiendo de cada uno. Hay veces conectados desde otros países. Por lo tanto, esto existe. El Zoom, creo que todos, no sé si alguien por ahí lo conoció antes de esto. El Zoom ya tenía, ya existía, y existen múltiples plataformas por la cual se puede hacer la teleeducación y telemedicina, obviamente. Eh, Todo esto nos lleva a que debemos tener todas estas herramientas como aliados. No el mensaje de nosotros no es con estas charlas desde que se debe dejar no, simplemente es un complemento más. Y que ya hemos venido haciéndolo, darle al final. Sí, por WhatsApp o por cualquier medio o por una llamada, algún colega nos ha llamado, ¿sí?, pidiéndonos una opinión, una cosa, eso también es telemedicina. O sea, lo hemos venido haciendo y yo creo que esto tiene que abrir paso a que nosotros, como profesionales de la salud, trabajemos en equipo.
yo, al menos personalmente, yo siempre estoy presto a ayudarles en cualquier consulta de estas, que se ha dado muchas durante estos últimos 6, 7 meses. Creo que esta es la oportunidad de sentar estas cosas, de siempre interconsultarnos, comunicarnos. Siempre es bueno, el beneficiado va a ser el paciente. Creo que debemos que aprender esto, integrar esto. Llegó y ya estaba, pero llegó para quedarse, ¿no? La telemedicina es bastante útil en el seguimiento, sobre todo del paciente crónico, como el diabético, el paciente que tiene trastornos tiroides, el paciente con insuficiencia cardíaca, que se viene manejando estos términos ya hace, no sé, 5 o 10 años. Por lo tanto, sí, sí es importante. Creo que las nuevas generaciones van a tener que entrenarse, porque se necesita una especie de entrenamiento para dar teleconsulta. Más o menos, o tal vez no hay algún dato, un valor o su opinión, ¿cree que cuántas consultas uno debería más o menos, como para tener la curva de aprendizaje, de decir, bueno, estoy capacitado, o parece que como que sí voy a dar consultas con mucho más seguridad, mucho más soltura, porque es muy diferente de dar una consulta presencial? Sí, sí, claro. Y obviamente creo que a todos nos pasó, personalmente me pasó a mí que durante los primeros días de la pandemia, cuando se empezó a hacer telemedicina, un poco era ir aprendiendo de los errores, un poco era ir aprendiendo acerca de qué no le pregunté al paciente, qué se me pasó por alto, eh, no le di esta información al paciente, o mejor hubiera sido esta consulta por esta aplicación que versus la otra aplicación. Y como en todo, que fue un aprendizaje durante los primeros días. Eh, Creo yo que como en todo y como en la medicina convencional, nosotros cuando éramos estudiantes íbamos al hospital a hacer una historia clínica y las primeras historias clínicas eran un desastre, las primeras historias clínicas eran para morirse, no tenían nada de información, no tenían una buena estructura, pero luego todos acá los que hemos hecho el internado y sabemos de las noches y el tiempo con el paciente y estar preguntando y preguntándonos, nos van adiestrando. Creo que es igual acá en el tema de la telemedicina, con el paso de las consultas y de las comunicaciones, uno va aprendiendo mucho acerca de las preguntas claves. Yo traté de poner en esas diapositivas más o menos un resumen de lo que yo pregunto en las consultas médicas y un poco también, obviamente, con la lectura que se ha hecho acerca de la telemedicina, porque existen muchos documentos, por ejemplo, en el paciente diabético, donde nos dicen qué se debe preguntar en la consulta, qué parámetros se le debe preguntar al paciente, qué información. Entonces, un poco creo yo que el paso de los días y de las consultas nos va adiestrando en ese tema. Y no me atrevería a decir un número exacto de cuántos, pero bueno, yo hice un cálculo más o menos de unas 300 llamadas o 300 consultas que he tenido por telemedicina y creo que pues ya con ese número me siento un poco más preparado como para enfrentar una telemedicina con mayor confianza y sabiendo que se ha hecho un buen trabajo, ¿no? Bien, Doc. Sí, es importante que nos entrenemos para esto. Nos entrenemos, no sabemos cuándo acabe esto, esperemos que acabe pronto, pero sabemos que no va a ser así, no va a ser el otro mes, no va a ser a fin de año. Bueno, tal vez alguien en el auditorio tenga alguna pregunta al doctor. Tiene bastante experiencia en telemedicina y es algo bastante bueno y es algo, y el doctor tendría mucha predisposición de transmitirnos nuestra experiencia. Tal vez usted tuvo alguna mala experiencia con la telemedicina o alguna barrera de parte del paciente. Sí, sí, realmente sí. Como
creo que uno tiene sus experiencias positivas y también sus experiencias negativas. He tenido, que ahora se me viene a la mente, 2 o 3 pacientes que me manifestaron su desacuerdo en la consulta y su sentir de no haber sido bien atendidos. Me recuerdo una paciente especialmente, y creo que eso fue un problema que creo que a todos los que estamos haciendo telemedicina al inicio nos costó un poco el tema de la organización de los horarios de la consulta. Recuerdo una paciente que tenía consulta a las 12 del día y a veces la telemedicina se extiende, a veces mientras tú estás haciendo telemedicina, el otro paciente te envía un WhatsApp con los resultados de los exámenes, y a veces le estás respondiendo a uno, a otro, se pasa el tiempo, y la paciente tenía consulta a las 12 del día, y ya era más de las 12 del día, y yo no había podido contactarme con ella. Entonces recuerdo que la paciente me llamó y me dijo que realmente se sentía engañada por el hecho de que no le había hecho la llamada a tiempo y que no había tenido su consulta como ella pensaba. Y bueno, le expliqué a la paciente el hecho de que era un tema del tiempo y de esto, pero de alguna manera me doy cuenta que esa fue una limitante al comienzo. El estar aprendiendo a hacer telemedicina, al comienzo fue difícil organizar la agenda, organizar los tiempos de cada llamada y poder cumplir, porque el paciente decía, a ver, a las 12 voy a llamar a tal paciente, a las 12:30 a tal paciente, a la 1 a tal paciente, y a veces no se podía cumplir con esos horarios. Entonces, eso quizás creo que es parte importante de la telemedicina, el poder organizar correctamente los horarios de parte nuestra, sabiendo que vamos a tener siempre ciertas vicisitudes y ciertos contratiempos que tenemos que manejarlos, ¿no? Por ahí eso puede ser un poco lo negativo y a lo que debemos aprender a manejarlo. Claro, hubo muchas situaciones, sí, bastante incómodas, sobre todo por parte de la propia situación, mucha ansiedad. Creo que a todos nos llamaron de madrugada muchas veces las primeras semanas y era bastante difícil manejar todo eso. Por lo tanto, sí, creo que ese es otro de la limitante de la parte del profesional, esa exposición, porque algunos colegas me han mencionado eso, se sienten muy expuestos, ¿sí? Que estén llamándolos mucho y todo eso, y que hay horarios. Creo que eso también, creo que es una de las cosas que hay que siempre mencionar al principio cuando uno se decide comenzar y que hay que comenzarlo a hacer. Bueno. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Bueno, doctor Loaiza, ha sido muy interesante. Esperemos que esto se solucione pronto y podamos reunirnos una vez más. Muchas gracias, doctor Fabricio Loaiza. Muy amable. Gracias por todas sus experiencias y su conocimiento y sobre todo su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.